Cornucopia o el arte de contar. Guión y dirección, Coral Pastor. Un imprescindible viaje a través de nuestro imaginario. Sí, dígame. Sí, por favor, necesito que me atiendan urgentemente. Tengo un dolor intenso. ¿Dónde? Es, Sujéteme el dolor. sí, es un... me duele el alma. ¿Cómo? Sí, necesito una dosis de poesía. Uf, lo siento, pero no hay camas. Conocí a Francisco Ferrer Lerín una opaca mañana de invierno. Llegó a la hora y al lugar acordado donde le iba a entrevistar. Y en ese JPG, esa imagen que conforma el cerebro ante cualquier acontecimiento, el recuerdo más marcado, ese que se imprime en negrita, fue su llegada en aquella opaca mañana de invierno, oculto tras unas gafas oscuras. Así que, por si acaso, para este nuevo encuentro, ha decidido repetir utillería, yo, como en aquella ocasión, me pongo unas gafas de sol, pues decía el poeta alemán de los aforismos, decía que para conocer a un poeta hay que detectar su tierra, su atmósfera, entrar en su cosmovisión. Quizás con estas gafas logre ver lo que Francisco Ferrer Lerín ve. Doy la bienvenida a Francisco Ferrer Lerín y antes de iniciar esta conversación, me gustaría convenir si nos vamos a tratar de usted, de usía, de vos, si nos vamos a tutear, porque ¿cree usted que el tratamiento que elijamos podría variar el resultado de la nuestra o de cualquier otra conversación? Bueno, siempre varía algo. De todas maneras, como tú y yo ya nos conocemos, ya me entrevistaste en persona en una ocasión, pues podríamos continuar por el tuteo. Vamos, yo, si te sientes tú cómoda, yo encantado. Vale, pues genial, está decidido. Elegido el tratamiento, hoy no hablaremos de tu vínculo al movimiento de los novísimos, ni de tu llegada al Pirineo Aragonés como especialista ornitólogo en aquel momento en el CSIC, tampoco lo haremos de tu enigmática, aunque imagino que para ti ya muy manida relación, yo misma te lo pregunté hace años, con el póker, tampoco hablaremos o no vamos a desgranar tu biografía, pues cualquiera que quiera conocerla cómodamente lo hará desde el sofá de su casa y puede encontrar toda la información en las redes, o tampoco nos vamos a referir a níquel, ni a fámulo, arte casual, libro de la confusión, ni a cuaderno de campo. Esa interminable lista de tu obra poética y literaria está esperándonos en las librerías y en las bibliotecas. Hoy, en esta conversación a ciegas, y no solo lo digo por las gafas que llevamos, sino porque no hay preguntas establecidas, ni pactos, no hay censuras, no hay trampa ni cartón. Hoy, mi primera estación se llama Borges.
mí me interesa Borges como escritor y sobre todo su narrativa más que su poesía. Y si yo tuviera la ocasión de hablar con él o con Kodama, pues quizá tampoco lo haría, porque quizá se me podría desmoronar algo la figura que tengo de él, no como persona humana, como dicen por aquí, persona humana, esto es muy gracioso, sino como escritor y como autor de unos textos que yo considero fundamentales en la literatura española contemporánea. Claro, yo conozco a Borges muy tempranamente. Yo nazco en el año 42 y a finales de la década de los 50 yo ya consigo en Barcelona, yo vivía en Barcelona, yo soy barcelonés, comprar lo que entonces había publicado por la editorial también argentina MC, que eran sus obras completas. Es un hallazgo extraordinario porque estas obras completas están publicadas a finales de los años 50 y luego hay unas reediciones a principios de los 60. Yo todavía lo conservo porque físicamente son unos libros magníficos que me gustan mucho, en edición intonso, o sea que había que abrirlos así con una navaja. Lo que pasa es que luego cuando yo he estudiado o he leído en profundidad a Borges, no he querido utilizar estas obras completas por no deteriorarlas. Pero las tengo aquí delante porque como sabía que me ibas a preguntar, lástima que a través del teléfono no te las pueda mostrar porque son unos libros estupendos. El día que nos veamos en Jaca o cuando tú vengas te los enseñaré. ¿Has recurrido a veces a adquirir libros por la estética? Sí, claro. Sobre todo, yo aquellos años me movía mucho por las librerías de viejo. Estoy hablando de década finales de los 50, 60, 70, hasta cuando yo dejo Barcelona. Yo me voy de Barcelona en el 68 y prácticamente ya no vuelvo. Entonces, recorro prácticamente todas las mañanas las librerías de viejo que ya no existen. Porque no existe nada no ya de mi juventud y mi infancia, nada interesante de lo que había en Barcelona pervive. Todo se ha convertido en un verdadero desastre y ya no vamos a entrar en temas políticos porque sería para llorar, ¿no? Pero me refiero que en las librerías de viejo había cantidad de volúmenes de libros en muy mal estado, hay que decirlo, metidos en unas cajas enormes, y eso metía yo la mano y los sacaba, y muchos de ellos que eran libros con muy poco interés, porque a veces eran traducciones malísimas de autores anglosajones, los compraba incluso por el libro en sí, y sobre todo por la cubierta. ¿Has visto el documental Anatomía de un dandy? No lo conozco, no sé lo que es. Pues te lo recomiendo, es una excelente radiografía de Francisco Umbral, muy bien realizada por Charlie Arnaiz. Fue candidata a los Goya, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Y bueno, en la que, en fin, algunas voces de la escritura, Raúl del Pozo, Juan Cruz, cuentan, hablan de la arrogancia, fíjate, de Umbral, cuentan cómo llegaba al Café Gijón, hablando de las ingentes cantidades de dinero que ganaba, parece que lo contaba con cierta osadía, o hay partes del documental donde quienes le conocieron en la intimidad dicen que su voz, lejos de esa prosodia, ¿no?, que esa presión de las palabras y esa gravedad de tono, incluso lo muestran en alguna cinta, su voz en familia era de una intensidad muy baja y curiosamente aguda. Entonces, en fin, una auténtica impostura. De hecho, el cartel de la película, del documental, recoge una frase del propio Umbral que dice: no os creáis nada de lo que digo, nada de lo que escribo, soy un farsante. Y bueno, en el mundo de la literatura, pues como en el arte en general, yo imagino que brota la transgresión, que es una de las cosas que percibíamos, ¿no?, de este autor. Y la idea es que la pregunta en general, ¿la transgresión literaria crees que es real, en general es visceral, o es una necesaria impostura para los autores? Bueno, yo supongo que cada escritor es un mundo. Hay un libro que me han regalado, pero no lo he podido leer todavía, que es la correspondencia entre Umbral y Delibes. Claro, aparentemente son dos escritores, dos personajes, iba a decir, absolutamente antitéticos, ¿no? Pero sin embargo parece que tenían muy buena relación, al menos epistolar. De todas maneras, yo creo que todo escritor imposta de algún modo, todo escritor produce una transgresión de un modo, no sé si visceral, no sé si automático. En el fondo somos muy exhibicionistas, necesitamos ofrecer a veces una cara, porque claro, nuestras personas
personajes de nuestras narraciones, incluso de la poesía, son siempre un correlato nuestro. Y queremos siempre dar una imagen que quizás no se corresponda con la realidad, una imagen que nosotros sabemos perfectamente que es falsa. La transgresión yo creo que es algo que es consustancial con la escritura. Hay veces en mi caso. Sí, sí. ¿Tú eres consciente de haberte reencarnado en alguna ocasión, en fin, en el personaje? Es más, ¿te consideras un impostor? Claro que soy un impostor, claro que soy un impostor. Lo que pasa es que, claro, yo he tenido una vida muy agitada y no vamos a hablar de mi vida, de que si el póker, que si todo eso. Pero claro, he tenido una vida, sobre todo he tenido 33 años de mi vida ágrafos. He estado desde el año 71, 72 hasta 2005 por ahí sin escribir literatura. Entonces he desarrollado una serie de empleos, de oficios, que realmente vamos a llamarlos como curiosos, vamos a adjetivarlos así. Entonces todo esto pues marca un poquito mi carácter y mi manera de ser y me ha permitido, sobre todo a la hora de escribir una novela o una narración, pues desarrollar o crear una serie de personajes que todos soy yo, realmente todos soy yo, incluso los femeninos. ¿Has escrito, en fin, por encargo en ocasiones? ¿Has escrito siempre para tu self? Nunca he escrito por encargo y además soy consciente de que lo que yo escribo no es comercial. La gente cree que el escritor tiene que complacer al lector. Yo estoy de acuerdo que ya un escritor adulto necesita contar con los lectores, porque quizás sin lectores no hay escritores, no hay escritura. Pero bueno, yo lo que no voy a hacer es escribir algo para que la gente esté contenta o que la pueda leer con facilidad. Mi lectura, o sea, la gente que lee, que entra en mis libros, quizás se tiene que esforzar un poco. Yo tampoco pretendo ser críptico, ni genial, ni nada de todo eso, pero yo soy de una manera, en mi forma de proceder, incluso fuera de la literatura, que soy algo quizá más complejo que el hombre común. Ha habido una serie de intentonas, he publicado editoriales así generalistas, como puede ser Planeta, como sea Anagrama, y la gente dice, bueno, ahora se va a divulgar la obra de Ferrer Lerín, que era minoritaria. No, se han vendido 3 libros. O sea, yo, sea quien sea el editor, yo no llego al público. Ahora estoy con un proyecto, o sea, una editorial, y incluso me ha pagado ya un adelanto para que les entregue una novela que llevo preparando desde hace 10 o 12 años, pero está en el volumen de información que tengo aquí, fíjate donde estoy sentado, que hay montones de carpetas por el suelo, y procesar todo esto me da como mucha pereza, ¿no? Sí, espero que esta novela realmente resulte más fácil para leer. Oye, ¿y ese privilegio de hacer y decir lo que se piensa tiene precio entonces? ¿O tiene que ver con una situación acomodada, el dinero, la edad? ¿Tiene algo que ver cuando uno decide escribir o es un peaje que se paga en cualquier momento de la vida? Bueno, vamos a ver, yo nunca jamás he pensado en vivir de la escritura, de la literatura. Yo escribo porque me gusta escribir, escribo porque yo sé, los pocos seguidores que tengo, que no escribo mal del todo. Soy hasta cierto punto renovador en muchos campos de la escritura y por eso escribo. Yo no he recibido jamás una reseña, una crítica de un libro negativa. Y eso a mí me llena de satisfacción, el ego, todas estas cosas que siempre se dicen, y por eso escribo. Ahora, económicamente, solamente ha habido un libro que en términos así de casi mercantiles ha resultado interesante, que es El Bestiario. El Bestiario lo publica la editorial Galaxia Gutenberg, pero también está ahí metido Círculo de Lectores. Claro, Círculo de Lectores en aquel momento, estamos hablando también de 2007 creo, tenía solo en España 1.300.000 de asociados, o no sé cómo se puede llamar la expresión exacta. No creo que el 1.300.000 comprara El Bestiario de Ferrer Lerín, pero lo compraron bastantes. Y esto fue el único libro. Yo me acuerdo que el editor, una excelente persona que llevaba entonces Galaxia Gutenberg, un día me llamó, dice, oye Paco, te voy a no sé qué, y me entregó un cheque. Yo cuando vi el importe del cheque no lo quise, digo, oye, toma Juan, no, esto yo creo que te has equivocado, esto no es para mí.
O sea, esta relación entre el trabajo y la percepción económica, el vivir de un trabajo honrado, es una cosa que a mí me cuesta mucho aceptar. Yo cuando he ganado dinero, y eso he vivido durante mucho tiempo, ha sido bien del póker o bien de negocios más o menos turbios, pero que uno desarrolle un trabajo como puede ser la escritura, pues claro, que esto tenga un correlato también de una conversación económica es una cosa que no me acabo de creer. Bien, pues ya que citas el bestiario, aunque al principio me había propuesto caminar de tu mano para saldar esa curiosidad de ver lo que tú ves, bueno, pues ya que lo citas, voy a hacer aquí una escala. Y es que Ferrer Lerín, en el bestiario, esculpe con sus palabras una atmósfera fantástica. Esto es fabulosa, que atendiendo al origen etimológico nos conduce a un cuento maravilloso. Vean si no. Del avestruz se dice que no incuba los huevos, sino que los entierra en la arena y los empolla con la mirada de la chinche, que es un insecto asqueroso del tamaño de una lenteja, y del caimán, que es un pez lagarto que se cría en las rías de Indias y se come los hombres que van nadando por el agua. Ah, y las ranas. Las ranas antiguamente, con su continuo ruido, despoblaron una ciudad de Francia. En una de sus últimas entrevistas decía Borges que toda obra puede ser despreciable, pero no en cambio el proceso. Él le da mucha afirmaba que había disfrutado más en el proyecto, en el periodo de incubación de la idea, que incluso me llamó mucha atención en el propio acto de escribir. ¿Tú sientes en tu caso que prevalece, en fin, el proceso de creación frente al resultado? Vamos a ver, yo me pongo a escribir cuando recibo una impresión que puede ser de muchos tipos. Puede ser un sintagma pillado en un libro que no pretende ser literario, una frase leída en la prensa, una conversación en un tren. Esto me ocurrió en varias ocasiones viajando de Zaragoza a Valencia, concretamente en el tren. Y entonces se produce como una especie de destello y a partir de este destello yo escribo. He de decir que lo que estoy escribiendo, sobre todo desde que mi vuelta a la escritura, después de estos 33 años de agrafía, son textos que no tienen una vocación definida, en el sentido que tanto pueden valer pueden valer para un poema, para una novela, para un relato breve o para una crónica de sociedad. Entonces, yo soy muy rápido escribiendo, lo escribo, normalmente escribo por la tarde y lo dejo. Y cuando yo al día siguiente me despierto y recuerdo que el día anterior, la noche anterior, he escrito un poema, por ejemplo, que el poema es quizá lo más gratificante, tengo una gran satisfacción y tengo un deseo enorme en volverlo a leer. Uh-huh. Lo que pasa es que luego lo leo y quizá no me guste, y lo de modificar. Entonces el placer se consigue en el momento del destello ese inicial, uh-huh, y luego cuando ya ese texto está lo suficientemente elaborado para considerar que está terminado. En los dos extremos de la creación yo hallo placer. Uh-huh. En materia de comunicación, en fin, eso que parece estar tan presente, como eso tan inherente, ¿no? Como es el mensaje, la dirección, la intención, ¿se puede escribir sin todo ello? Bueno, yo sí, cuando hablas de mensaje te refieres a mensaje político. Yo tengo un gran compromiso con los temas ambientales. Yo he sido un pionero en España en todos los movimientos conservacionistas, incluso podríamos llamar ecologistas, ¿no? Aunque esta palabra está actualmente muy devaluada. O sea, yo tengo este tipo de compromiso, llamémosle planetario. Lo que es la política, sobre todo la política de partidos, esa democracia, que todo el mundo se le cierra la boca con la democracia.
Yo casi te diré que abomino de todo esto. Todo esto tiene un tratamiento, la mayoría de gente, casi de tipo futbolístico, ¿no? Ellos son de un partido, son de un equipo, unos son del Barcelona, los otros son del Madrid, y van a muerte contra el otro. Para mí eso carece absolutamente de interés, y todo eso yo no lo transmito, pero no porque no lo quiera transmitir en mi escritura, es porque realmente, en términos castizos, es que no me sale y no existe ese reflejo en mi escritura. Digo, aparte del tema ambiental, que yo creo que es el más importante, porque viendo tan cómo están las cosas, pues yo creo que lo que yo empecé a tratar y a discutir y a defender hace 40 o 50 años, yo creo que tenía razón. O sea que a lo largo de tu periplo literario, ¿ha cambiado en algún momento el motivo por el cual escribes? No lo sé, es que yo no sé exactamente por qué escribo. Ujú. No lo sé. Yo no escribo porque tenga necesidad de decir nada. Escribo porque hallo placer en la escritura en sí misma y porque cuando recojo algo, por ejemplo, en la poesía misma, hay miles de poetas. España, el censo de poetas está por encima del 1.300.000 personas, 300.000 poetas. Esos poetas normalmente no son buenos, es imposible que haya en España 1.300.000 poetas de calidad, pero siempre en su escritura pues hay una frase, hay un verso, incluso una palabra, un fonema, incluso un monema, que tiene una calidad especial. Y entonces a mí me gusta eso, conservarlo, y yo lo copio. Yo soy absolutamente partidario del plagio. Si tú escribes realmente algo que realmente tiene una gran calidad, eso hay que conservarlo. Y si tú lo has escrito, yo también lo vuelvo a escribir y lo mantengo igual. Entonces ahí encuentro pues ese placer. Y esa quizá podría ser la razón de la escritura. Quizá también hay algo de tipo exhibicionista, como he dicho, algo egotista, en el sentido de que me gusta que la gente que me rodea y que me sigue, pues que luego lea mis cosas y me digo, qué bueno eres, qué escritor tan bueno eres. Pues estas cosas, pues claro, son necesarias, de algo hay que vivir. Entonces, un poeta, por tanto, o un escritor, que no lo etiqueto, pero para entendernos, minoritario, como tú has citado antes, con lo que respecta a instituciones, a reales, a academias, a lobbies o editoriales, imagino bueno, que vives como una pluma, me refiero por la ligereza, o sea, no tienes grandes compromisos. No tengo ni siquiera compromisos editoriales. Ahora van a salir mis poesías completas en la editorial Tusquets, por ejemplo, y estas poesías completas están formadas por sí 3 libros de poemas publicados en esta editorial, pero también en otras. Yo me vendo al mejor postor en el sentido no económico, ni mucho menos, sino cuando los editores vienen a mí. Yo jamás busco un editor. Los editores vienen a mí y cuando me hacen una oferta que a mí me guste, y estoy hablando de incluso del libro físicamente como es, este libro que has citado tú antes, Cuaderno de Campo, es un libro magnífico editado por una editorial valenciana. Este es un libro que a mí me gusta y cuando me hicieron la propuesta que vino de ellos, yo lo acepté rápidamente. Pero si me lo hubiera propuesto de editorial también, yo no estoy ligado a ningún lobby ni a ningún grupo editorial de ningún tipo. Ujú. Y de esa libertad, yo escuché recientemente de tus palabras que has revelado con claridad, o quizá por experiencia propia, que bueno, un poco los premios literarios, en muchos casos, amañados normalmente con nombres y apellidos, o porque pretenden abrir un mercado, entiendo, en otros países, porque, en fin, hay un interés, digamos, de alguna forma mercantilista, ¿no? En el premio. Que no sé, uno piensa a veces, no, pobres estos que están escribiendo, imagino, pensando obtener el tal premio cuya decisión ya está tomada. Yo te pregunto, pese a ser conocedor, que imagino que lo eres, de ello, ¿sigues presentándote a certámenes literarios, a premios? A mí me han concedido varios premios, pero han sido premios a los que yo no he concurrido. Por ejemplo, el Premio Nacional de la Crítica, que me dieron, no recuerdo, en el año 2009, es un premio en el que no se concurre. O sea, se reúnen los críticos culturales, los críticos literarios, y conceden un premio a un libro publicado ese año. Luego hubo un premio en 1970, he hablado antes de Carlos Barral, cuando de Francis Barral, era Barral Editores, que era el premio Maldoror de poesía. Aquello fue una experiencia muy negativa, porque vinieron a mí y me dijeron, oye, que vamos a este premio porque
porque queremos que la editorial se abra, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, te lo vamos a conceder a ti. Digo, ¿y esto cómo es? Dice, sí. Dice, entréganos un libro. Yo no tenía ningún libro de poemas en aquel momento escrito, y escribí un libro que fue La Hora Oval, y ese libro yo se lo entregué pues en un mes o en menos tiempo. Pero todo lo curioso de todo esto, porque además ellos todo eso lo publicitaban, estamos hablando de 1970, y era muy poco serio todo aquello, y entonces lo publicitaron, salían todos los suplementos culturales, lo que había entonces, diciendo el premio este se va a conceder a Ferrer Lerín, tal día, tal. Llega el día, y entonces no me lo conceden a mí, sino que al final la votación, que desde París Octavio Paz decide que no se me dé a mí, sino que es mejor dárselo a un autor hispanoamericano para que Barral se abra a ese mercado. Eso es una realidad. Esto fue así y se lo dieron a otro. Pero también he de decir que yo también he estado en el otro lado de la moneda. He sido jurado de varios premios. Y el premio Formentor, que es un premio importantísimo, yo he estado en 3 convocatorias, en la de 2016, la de 2018 y la de este año 2021. Y es un premio absolutamente limpio. Es un premio en el que los miembros del jurado, en este caso nos íbamos a reunir en México, pero por toda la historia, la milonga esa de la pandemia, nos hemos reunido en Sevilla. Sí. Y entonces se ha dado a un autor argentino, pero se ha dado a un autor argentino porque cada uno de los que estábamos allí, los 5 miembros del jurado, estuvimos deliberando durante 4 días y se le dio a este autor. De las luces y sombras de los premios a estas horas extrañas, ¿qué te pide ahora el cuerpo escribir? ¿En qué andas? Este año, finales de 2020, se han publicado dos libros míos, un cuaderno de campo. Es un libro que recoge mis respuestas a las entrevistas que me han hecho estos últimos 20 años. Es un libro que está muy bien editado. Luego he publicado Grafo Pez en una editorial hispano-chilena que se llama Libros de la Resistencia, es un libro de poemas. Y ahora van a salir mis casos completos. Casos es un término que ha acuñado uno de mis doctorandos, que se refiere a mis textos breves, estos textos que a veces publico en el blog o en el Boomerang, ese blog que era antes del grupo Prisa, y en los que yo me siento bien, porque son relatos breves, circulares. Luego se va a reeditar también, supongo ahora en septiembre-octubre, mi libro Papur. Mi libro Papur era un libro misceláneo que tuvo muy poca difusión porque hubo un problema con el editor y el distribuidor, y esto se va a reeditar en una editorial barcelonesa. Ahora he terminado un pequeño ensayo sobre César Aira, que es el autor que premiamos en el premio Formentor ahora. Es un pequeño ensayo que va a salir en un volumen en el que intervenimos todos los miembros del jurado. Luego estoy preparando 2 prólogos para 2 libros de 2 amigos míos. Y luego voy a ver si le meto mano yo una vez a mi novela, que se llama Vortex, que es una novela que quizá cierre un poquito ya mi producción, al menos mi producción narrativa. En eso estoy. Y luego están las poesías completas, en las que teóricamente yo no voy a intervenir porque va a haber un editor, pero que indudablemente soy consciente que aunque yo no vaya a intervenir de modo directo, de modo indirecto, tendré que estar al tanto de todo lo que se hace. Esto es lo que tengo en este momento entre manos. O sea, que iba a preguntarte, pero yo no sé si hacerlo, que qué ves cuando te miras al espejo, porque veo que tregua y tiempo poco tienes. Bueno, yo cuando me miro al espejo veo a un hombre acabado totalmente. Veo una cosa tremenda. Claro, yo es que tengo 79 años. ¿Cómo puede ser un tipo de 79 años que todavía esté por aquí y que le hagan entrevistas? Es algo tremendo. Borges decía, ya no recuerdo, no sé si en Aleph, de un hombre, decía, es un hombre consumido y terroso. Yo me veo en los espejos de esta manera. De todas maneras, también he contado por ahí, que quizás sea también una exageración, que cuando cumplí 50 años yo ordené quitar todos los espejos de los lugares que frecuentaba y en los que aún podía ejercer alguna influencia. A partir de los 50 años yo no me quiero ver ya en un espejo. Yo creo que lo que dices a mí me suena a impostura y en fin, y a sentido del humor incluso. No sé lo que recibo. Fíjate, en 2017, en una gira que realicé por Alemania, fuimos a una zona del noroeste, estábamos en este caso en Pammitz, fue durísimo, y tiene que ver con el sentido del humor. Cuando acabó la actuación, pues nos íbamos siempre a tomar algo, y se nos ocurrió la brillante idea de reírnos, en fin, de proferir una carcajada en ese restaurante, y fue durísimo. Se creó un silencio agudo en el lugar. Te hablo de Alemania 2017, hace un rato.
no mucho, y tuvimos la sensación de haber hecho algo que estaba prohibido. Me parece que, aparte del efecto psicofísico, de la tensión y distensión muscular, de las endorfinas, de todo el tema, de una herramienta muy valiosa también de desdramatización, yo la incluyo, o por lo menos la tengo en cuenta, pues como algo saludable, en fin, como decido comer poca carne, ¿no? A veces, en épocas, o sea, como un acto saludable. ¿Tú crees que la risa está estigmatizada? Bueno, vamos a ver, el humor está estigmatizado en la literatura seria contemporánea. Borges, remitimos siempre a Borges porque es mi padre y parece que también es el tuyo. Entonces Borges siempre decía que dejemos el humor para los chistes, la oralidad, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba estudiando en Barcelona en la facultad, estas revistas que se crean como ciclostiladas, pero que me hicieron una entrevista y yo acababa de publicar un texto en aquella revista de Camilo José Cela que publicaba en Mallorca, que se llama Papeles de Son Armadán. Y era un texto festivo, casi de carácter cómico. Y la persona que me entrevistaba, que luego se proyectó también en el futuro y actualmente es una autoridad en España en la literatura y todo esto, dijo, ¿cómo puede ser que un escritor como tú escribas humor? Está prohibido, está vetado, no es serio. Esto es así, sí. Es un arte menor, absolutamente. Sí, sí. La risa es un arte menor. Mira, yo tengo un apartado dentro de mis actividades que es el arte sonoro. Yo creé un banco de alaridos a través, es una historia muy larga, no hay tiempo para contarla, ¿no? Pero entonces, en una exposición que montó la Universidad de Málaga sobre mi obra completa, sobre el arte casual, todo eso, había un departamento sobre arte sonoro. Entonces allí había una serie de grabaciones, yo profería alaridos. Eso no te puedes imaginar el éxito que tuvo. La gente se entusiasmó, había gente que estaba allí pasando miedo y otros que se divertían. Entonces, el humor yo creo que es consustancial con la inteligencia. Y el que no lo sepa ver, pues oye, peor para él. Aquella entrevista en Jaca, donde te conocí en esa sección muy personal que escribía en el Pirineo Aragonés, en ella rememorabas a Henry Miller y cuando te pregunté cuál era tu alimento predilecto, tú decías, el chocolate es mi alimento, es casi espiritual, orgiástico. ¿Qué representa el sexo en esta época de tu vida? Bueno, quizá a fuerza de ser sincero, debería decir que en este momento para mí es más importante el chocolate que el sexo. Bueno, como veo que te inclinas por el chocolate y la poesía, pues me gustaría cerrar este encuentro en cornucopia escuchando alguno de tus poemas. Este es un poema del que yo me siento satisfecho. Hay que decir que los escritores es falsa modestia cuando se dice no se puede hablar. Yo tengo textos de los que yo estoy absolutamente satisfecho y otros que no me gustan absolutamente nada. Y este es un texto que a mí me interesa y que me gusta. Tiene una atmósfera cinematográfica, es una poesía madura, pese a estar escrito en 1971, yo tengo 29 años, y describe unas situaciones vividas, realmente reales. Es un reflejo de la realidad, cosa que en poesía la realidad no aparece todos los días. El poema se llama Casino en Provincias y dice así. Casino en Provincias. Hay una mesa hexagonal, verde como la risa, que nos reúne. La madera del borde, donde los cigarros queman, soporta horas más horas nuestros codos. Así, bajo la escayola y sobre el crujiente suelo, paso las tardes. No parece importar el clima, tampoco las modas, y solo quizá el suceso cruento en la línea de los de la guerra o algún atropello. No diré que pierda, después de todo, no sería cierto, pero el cariz conviene, por eso del aire, que sea sombrío. A veces no puedo aguantar y cuento algún chiste, chistes viejos mal contados, y solo el sordo y aquel que gane levantan los ojos, como entre sueños,
Creo incluso que vivo. Espero encontrar siempre tu nombre en alguna creación o en el escaparate de alguna librería, junto al cartel de Pasen y vean. Marcel Proust decía que la paz es para los cementerios, así que Francisco Ferrer Lerín, no pares, no te detengas, escribe, agota el cronos cada minuto, cada hora, continúa regalándonos alimento para el alma. Un placer y que sigas disfrutando de tu existencia. Pues nada, muchas gracias, Coral, un abrazo y hasta siempre. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envía tu correo a periplotv@gmail.com. Y ahora yo vuelvo a caminar por el bosque de los árboles azules. Me apresuro porque antes de que anochezca, debo encontrarme con quien será protagonista del próximo espacio de cornucopia. Hasta pronto. Y entre calimas, sirocos y otros vientos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo.